10% del total de las actividades del contribuyente y eso se considera que son honorarios preponderantes. Recordar, estas la han usado mal, inclusive ya decíamos, ¿no? Hasta las mismas autoridades fiscales, ¿verdad? Del Seguro Social, cuando contrata nuevo personal, en muchos casos luego los contrata como honorarios preponderantes, cuando en realidad pues son trabajadores, ¿no? O sea, porque están ahí, prestan un servicio, tienen un horario y tienen un patrón. ¿Verdad? Recordar que los requisitos para considerarse como trabajador, pues es la subordinación, o sea, que tengas un jefe, que tengas un pago de un salario, ¿verdad? Y que exista una relación obrero-patronal. Entonces, esos son los requisitos fundamentales, o sea, haya una jornada, un salario y exista una subordinación, digamos, en términos generales. Con eso, el seguro se determina. Pero claro, pues como ellos se aplican la ley, dicen, aquí vaya la ley a favor de mi compadre. Y entonces tienen trabajadores que los contratan por honorarios asimilados. Y no, como digo, el Seguro Social, digo otras instituciones, ¿no? O sea, el Servicio de Administración Tributaria, las distintas instituciones de gobierno, ¿verdad? Que cuando contratan nuevo personal, para no generar de inmediatamente un contrato laboral, pues los contrata como honorarios asimilados a salarios y son preponderantes, pues resulta que es su único trabajo, ¿verdad? Entonces, pues ahí obtienen el 100% de sus ingresos. Entonces, por eso es la preponderancia y ahí lo registran, ¿no? Como asimilados a salarios, ¿verdad? Pero realmente no lo son. Eso es un abuso que se ha cometido en la vida práctica y de manera indebida. Le digo, y hasta lo más curioso es que los organismos que deberían de cuidar que eso no pasara, como por ejemplo el Seguro Social, pues lo hacen, ¿no? Entonces tú dices, ay, está poniendo la muestra negativa. Pues sí, ponen la muestra negativa y entonces ya te friegas, ¿no? Y obviamente pues todo queda muy mal porque pues cuando el que va a revisar resulta que también comete el delito, pues ahí ya se pone muy seria la situación, ¿verdad? Pero pues no estamos diciendo que eso esté bien. ¿Qué se hace? Pues sí se hace, pues, en realidad sí se hace y es porque pues estamos en una nueva etapa de las relaciones, digamos, de trabajo, en las cuales pues se busca que no se genere un trabajo remunerado, ¿verdad? Pero que no hayan los mismos derechos que tenían otro tipo de empleados, ¿verdad? Esa es la situación real por la cual se dan este tipo de irregularidades manifiestas en las relaciones, digamos, obrero-patronales, porque realmente son trabajadores, ¿no? Pero pues indebidamente este tipo de instituciones pues, han llegado a hacer esto. Instituciones y empresas también, ¿no? Pero en las empresas como que es más complicado. Pero donde lo vemos más es en las instituciones públicas, donde se abusa de esta figura de los honores asimilados, ¿verdad? Es una forma de pago. Pues sí, a través de esta figura le pagan a este tipo de nuevos empleados, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, entonces, pues vamos a preguntar qué es lo que toca en estos casos. Ustedes han sido capacitados ampliamente, entonces yo creo que ya pueden contestar. Adelante, profe. Muy bien, me parece adecuada su estrategia. Rigoberto Manuel Díaz, ¿sí está? ¿No? Es de los ausentes. Valeria Guadalupe Chávez. Carlos André López. Aquí estoy, profe. Pero resulta que no hay nadie. ¿Qué pasa con esto? A ver, Aquí compañero, estoy. ilústremenos, por favor, con lo que vimos la clase de el martes, ¿verdad? Que ya aquí ya corrigieron los compañeros. Bien Sí, hecho. claro. Bueno, principalmente, bueno, vimos lo de los ingresos por salarios en general, o sea, Correcto. por servicio personal, o sea, subordinado, que viene en el artículo 34 de la ley del ISR. Creo que no, Bueno, ya hablaba, no 34, 94, 94. perdón, Ajá, sí. 94. Sí, sí. 94, Hablaba correcto. de que, bueno, de los ingresos que se consideran cuando existe ahora sí que la relación de trabajo, que sabemos Correcto. que es lo que ahorita mencionaba de patrón trabajador y lo de jornada, el salario, todo lo que incluye ahora sí que la relación laboral, Ujú. trabajo subordinado. Y hablaba en la fracción uno de lo de, ahora sí que de lo que usted lo mencionó como los inmortales, que es todo lo que va sobre
Gobierno, ahora sí que trabajadores del Estado, por así decirlo. ¿Cuáles O son sea, las tres esferas de gobierno que existen? el federal, estatal y Mm, municipal, ¿o a qué se? correctamente, ¿verdad? Y sus organismos descentralizados, ¿verdad? Porque obviamente, pues también ahí entran organismos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta? Petróleos Mexicanos. Pues es un organismo descentralizado del sector federal, ¿no? Comisión Federal de Electricidad también. Obviamente son federales, ¿verdad? En el ámbito estatal también hay algunas empresas de carácter estatal que pues dependen del gobierno, también ahí entrarían, ¿verdad? A ver, compañero, pero antes de que brinque usted, porque anda ahí muy brincadora la fracción uno, ¿verdad? Dígame usted, ¿dónde se regulan las relaciones obrero-patronales? En la Constitución. ¿Dónde sé qué? Regulan las obligaciones laborales. En el 123, Correcto, pero hay dos apartados, ¿no? en el B. En el B, pero el B ¿para quién es? Ay, ay, ay. Mm, El, era de fracción uno. ujú. Fracción 1 es el O B, sea, para lo correcto. mismo de lo que estamos hablando de los de gobierno. Correcto, esa es la B. ¿Y el A? Porque si hay A, pues digo, si hay B, pues es probable que haya A primero, ¿no? Porque habitualmente va primero la A que la B. Para, no sé, bueno, eso no estoy seguro, pero no sé si sea para ahora sí que de las privados, ahora sí que cualquier trabajador. Ah, correcto, de las empresas particulares. Entonces, el artículo 123 de la Constitución Federal de la República, ¿verdad? En su apartado A para los trabajadores en general y el apartado B para los trabajadores del sector público, ¿verdad? ¿Eh? Sí, claro. No se junta ese tipo de contribuyentes, digamos, ¿no? Entonces, este, y luego, digamos, ¿cuál es la ley que regula la actividad? Porque hay una ley, ¿no? Que regula la actividad laboral. ¿Cuál es? La ley federal del trabajo, Correcto, pero eso aplica nada más para quiénes. para los bueno, ahora sí que para en apoyo a los trabajadores, ¿De qué tipo? pues, ¿cómo que de qué tipo? No entendí la pregunta. Sí, 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 claro, porque nada Ah, o más sea, regula. ok, porque ya, o sea, del tipo A de los que son de ahora sí particulares, privados, no sé cómo se. Los que son de las empresas, por supuesto, Porque ¿verdad? ahora sí que ya los del gobierno y todo eso, pues ahí también ya entra, como por ejemplo, que no tiene nada que ver, no sé si tenga que ver, lo de la contabilidad gubernamental. O sea que ya se maneja de distinta forma lo que viene siendo, como dice ahora sí, para los mortales. Correcto, sí, es diferente, obviamente. Ujú. Se Sí, llama muy diferente. la ley de los que regula a los servidores públicos, ¿verdad? La ley que regula a los Ajá. servidores públicos, que esa es la que regula, o sea, es la regulación aplicable al apartado B del 123, ¿verdad? Sí. Recuerden que los trabajadores en materia laboral, pues son como tal, pues obviamente trabajadores de las empresas, ¿verdad? Ya sean personas físicas o morales, y obviamente, pues los que trabajan en el gobierno se les considera que son servidores públicos, ¿verdad? Servidores Ujú. públicos, ¿correcto? Entonces es diferente la regulación, ¿vale? Y en ISR, pues también no los junta, ¿no? Porque no los puede juntar, ¿no? No se puede, no se pueden juntar, o sea, pueden quedar separados, ¿verdad? Están los trabajadores normales y los trabajadores, pues, que laboran en el gobierno, ¿verdad? Pero en realidad son trabajadores, ¿no? Sí. Pues en general son trabajadores porque ambos, lo que cambia es el patrón, ¿sí? El formato de patrones y si varía entre unos y otros, ¿verdad? Unos y otros, los mortales y los inmortales. ISSSTE, ¿Verdad? IMSS. Exactamente, ¿verdad? ¿Quién le aplica el IMSS? Pues ¿a quiénes? A los trabajadores, ahora sí que a los cualquiera de privado, De empresa, digamos ajá, empresa en general, ¿no? empresa. Porque entiendes que empresa es persona física y persona moral, por Sí, y el supuesto. ISSSTE, pues a los de gobierno. Correcto, ¿verdad? Entonces, como ves, sí hay diferencias significativas entre unos y otros para efectos de identificación, ¿sí? Para efectos de identificación. Bueno, y también que sobre estos dos también tienen similitudes, por así decirlo, que ambos, bueno, sobre la fracción uno y sobre lo primero que dice en el artículo, el subsidio para el empleo. Exacto, solamente ellos, ¿no? O sea, Sí, los ya lo de trabajadores, las asimilades ya no, no, ¿verdad? De hecho, la fracción no dice la ley que son asimilados, pero pero no pues dijo que son entiéndase que considerados. no, no, o sea, no se entiende que son
O sea, se entiende que son también trabajadores, lo que varía es el patrón, ¿no? Y lo separa porque, pues, como es una regla que viene desde la Constitución que dice, estos no se juntan, ¿eh? ¿Eh? O sea, estos no se juntan, entonces, pues dice, aquí también en la ley del ISR, que es una norma, digamos, de menor capacidad administrativa técnica en la pirámide de las leyes, ¿verdad? Pues obviamente también tiene que hacer la separación, porque si ya desde la Constitución dijo, estos no son iguales, no los vais a querer juntar porque no se juntan, ¿no? Tienen reglas diferentes para los efectos de la ley, ¿de acuerdo? Entonces creo que eso es importante a considerar, pero ambos son trabajadores, ¿verdad? ¿Sí? Y Sí. recordar, para poder aplicar el subsidio para el empleo, tienes que estar debidamente asegurado en el caso de las empresas, ¿verdad? Entonces no es para cualquiera, ¿no? ¿Eh? Bueno, muy bien, compañero. Lo voy a tomar ya como buena ya con esto que usted dijo. ¿Ah? Gracias, profe. André López, ¿verdad? Sí. Correcto. Vamos a ver, vamos a ver. Carlos Daniel Terán, ¿así vino? Sí, A ver, compañero, continúe ilustrándonos. bueno, se quedó en la fracción uno. Ahorita con la 2 hablaba de los rendimientos y anticipos Ujú, que obtengan miembros de sociedades cooperativas de producción. ujú, Eh, Aquí, bueno, lo que se comentaba es de que se podían hacer en las sociedades civiles, ujú. se hacían como socios para evitar asegurarse y a lo mejor ahorrarse un poco el pago de las cuotas e Del incluso, impuesto, pues, ¿mande? del impuesto. El impuesto. Ujú, correcto. Y, y también, bueno, nos dio un ejemplo en el que Ujú, pues, prácticamente trataba de lo mismo. ujú, Mm, También vimos sobre los anticipos de cuenta de rendimiento, ujú. que este sí era deducible. Correcto. Son deducibles para las empresas, ¿verdad? Para las sociedades y asociaciones civiles, ¿verdad? Pero nosotros luego lo vemos porque resulta que los despachos de contadores, pues se dan de alta como sociedades civiles, ¿verdad? Porque prestamos un servicio, ¿sí o no? Sí, Sí, servicio de contabilidad de auditoría, ¿no? De hecho, tenemos en el catálogo del SAT, así viene esa actividad, ¿no? Un servicios de contabilidad de auditoría. Aunque no lo hagas, ¿verdad? Digo, ay, yo nomás hago pura cuestión, pues más bien contable y fiscal, pero pues así viene como contabilidad de auditoría, y digo, está bien, déjalo como contabilidad de auditoría, ahí vamos, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, en ese rubro nos registramos, ¿verdad? Y si tienes una sociedad civil, pues ahí también la registras, ¿no? Pues prestas un servicio a la sociedad, ¿verdad? Llevar la contabilidad y obviamente, pues, habitualmente, pues, el pago de los impuestos de los contribuyentes. ¿Cierto o falso? cierto, cierto. Sí. Pues sí, es un servicio muy importante porque, pues, si no, alguien lo tiene que hacer, ¿no? ¿Y qué es lo que decíamos que tiene que hacerse, compañero, en estos tipos de sociedades? ¿O es lo recomendable, según yo lo dije? Mm, pues creo que había dicho que lo recomendable era eso, ¿no? Como de hacer la sociedad civil, que se hacía como, Pero ¿qué tiene que hacer con las utilidades? pues repartirlas en el San Pancho. Ay, bueno, no en el San Pancho. Bueno, yo así lo hacía porque yo soy un rebelde, ¿no? Pero no es necesario que sea en el San Pancho, puede ser ahí mismo en el despacho, ¿no? Obviamente es mejor porque pues ahí ya te echas un refresquito, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Entonces, pues ya hay más alegría, etcétera, y ahí haces la transferencia. Y ya dices de cuánto nos tocó a cada socio y vamos. Se retira el dinero, se paga el impuesto sobre la renta. Es decir, oye, ¿cuándo va a hacerse el recibo de nómina? Pues la ley establece que tienes hasta 3 días, en el caso más bajo, para 3 días hábiles, para poder hacer el recibo correspondiente. Está muy bien, ¿no? O sea, lo puedo hacer, si es el día 30, pues a lo mejor tendría hasta el día 3, dependiendo si atraviesa por ahí un fin de semana. Pues ya saben, los fines de semana no cuentan los sábados ni domingos, porque son días hábiles. ¿Estamos bien? Ok. O sea, tendrías hasta el día 3 del siguiente mes para hacer el recibo y aún así sería deducible sin ningún problema en el mes anterior, porque así lo regula la ley. Ya lo veremos más adelante cuando veamos la cuestión de la expedición de los recibos de nómina. ¿Se tiene que hacer un recibo de nómina? Sí, porque ahí se refleja el ISR que se le va a retener, en este caso a los socios o asociados, ¿verdad? Y se hace con la tabla correspondiente, que es la número 3. ¿Qué más, compañero? Bueno, ya pasando a la fracción 3,
vimos sobre los honorarios de los consejos directivos, o sea, de los altos jefes de las Correcto. sociedades anónimas. Ujú. Bueno, algo que usted resaltó es de que la desventaja a la fracción 2 es de que ellos pagan el ISR al 35%. Es muy desafortunado, ¿no? La tasa máxima de la tarifa, ¿no? 35%. No hay deducción alguna, entonces, pues sí es caro. Vamos a entrarle por ese asunto si es muy caro, ¿verdad? Estos son deducibles, obviamente, con ciertas limitaciones de acuerdo con la ley, pero pues obviamente, pues el detalle es de que el 35% no te lo quita nadie y es muy complicado, ¿sí? Había una excepción nada más, ¿se acuerda? Yo le dije que era una excepción, ¿no? Cuando estaban registrados como algún ¿Cómo, perdón? que había una excepción a esa regla. Cuando los A cuando menos estaban ¿en qué? de que estén registrados en el Seguro Social. Exactamente, que si están registrados en el Seguro Social, pasa, ya salen, de hecho, salen de esta fracción, ¿no? Estará de acuerdo. ¿A dónde se van? Pues al primer párrafo, porque son trabajadores en realidad. Y pues ahí en realidad pues pagan como si fueran asalariados normales, ¿verdad? Sí, porque ya de hecho los que están en el primer párrafo esos son trabajadores habituales, ¿no? Entonces, pues es diferente el tratamiento entre unos y otros, ¿de acuerdo? Pero para nuestros ejercicios, si hablamos de honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales, pues siempre vamos a darles tratamiento a la tasa del 35%, ¿sí? Mañana vamos a comenzar el ejercicio de este tema de liquidación de trabajadores, ¿verdad? Y obviamente, pues si nos sale, nos va a salir uno de esos precisamente, porque pues es el tema de esta semana, ¿verdad? Donde ya abordamos de manera integral todos los servicios de sueldos, pues ahí consideraremos el 35%, ¿verdad? ¿Qué más, compañero? Bueno, también sobre ese mismo apartado, Ujú, bueno, comentó sobre una jurisprudencia ujú. de que los administradores únicos y los presidentes del Consejo de Administración, ellos no podían estar asegurados porque, bueno, ahí tienen como, no sé, a lo mejor están parados como patrones y, bueno, no son como trabajadores. Claro, es que no, no puede ser patrón y trabajador a la vez, ¿no? Entonces, por esa razón, pues dice la ley, no puedes tener las dos cosas. O sea, no puede ser patrón y trabajador al mismo tiempo, con lo cual, obviamente, en ese supuesto, pues no puede ser sujeto de aseguramiento, ¿verdad? Y digo, no puede ser sujeto para efectos del seguro social, ¿no? Porque los patrones, o sea, esos son los meros jefes, ¿no? De las empresas, el administrador único y el presidente del consejo de administración, pues, es el mero chacotero, ¿no? Entonces, pues obviamente de repente que dicen, pues a mí me das de alta y pues tú qué haces si eres un simple mortal, ¿ah? No tienes que dar de alta, ¿no? Lo recomendable es que tú le avises, ¿sabes qué? Pues corres este riesgo, ¿no? De que pueda llegar el Seguro Social y rechace tu inscripción. O a la hora que te vayas a jubilar, ¿eh? Porque probablemente lo hizo por eso, ¿no? ¿O usted qué piensa? Pues sí. Sí hay posibilidades que haya sido para eso, ¿no? Para jubilarse. Y entonces le decirle, pues a la hora que te vayas a jubilar te pueden decir, su inscripción es improcedente, ¿verdad? Y hacer una inscripción improcedente, pues la puede dar de baja al Seguro Social porque nunca debió de haber estado dado de alta, ¿no? En cuyo caso, pues puedes pedir la devolución de las cuotas que hayas pagado indebidamente, pero ya no procede que te den tu pensión, ¿no? Que a lo mejor ese es uno de los objetivos tal vez de tener a un empresario como estos dado de alta, porque realmente es un empresario, ¿no? Porque realmente es el dueño, podemos decir, o el máximo dirigente de la empresa, ¿no? El mero chacotero, ¿no? Bueno, muy bien, compañero. Entonces, usted es Carlos Daniel Terán. Sí, Correcto. Mire, hay más uno. excelente. Alonso Muñoz, ¿sí está? ¿O es de los que ya había dicho? Sí, profe, aquí estoy. No, pues es que está ya dormido, como ya despiértese. No, nada, Hasta que le habló a su hijo, que ya levántate, papá, que ya te están preguntando. nada de eso. Bueno. A ver, continúe ilustrándonos, compañero. Vimos otras dos fracciones, ¿no? Sí, habíamos visto lo de preponderante. Bueno, aparte de las de estos. Ujú.
me permítame, no, es que, sí. Nos había dicho sobre los honorarios de las personas físicas y de personas morales. Bueno, antes usted ya se brincó uno y el anterior. No se ande brincando, no sea bárbaro. ¿El 4? Pues yo creo, porque el compañero dijo el 3. Entonces, habitualmente del 3. ¿Qué sigue? Pues el 4, sí, pensé que seguía Ah, el cuarto. pues sí, pues Pero me habitualmente del pinto. 3 sigue el 4, exacto. Sí, sí. Siga con el 4, por favor. No se acelere y se brinque al 5, pues no puede ser. Pues básicamente en el 4 nos hablaba de los honorarios a personas que se prestan servicios preponderantes. Preponderantes. ¿Y Un en dónde los tiene? un prestatario, ¿En dónde los tiene que prestar para que sean preponderantes? pues en su servicio, ¿no? O Bueno, pero ¿en dónde? Ahí claramente lo dice, ¿no? Preponderantes y en dónde. a un prestatario. Sí, a un prestatario, por supuesto, pero dice, hay dos requisitos, ¿verdad? Que sean preponderantes y que se presten en dónde. Yo se los dije, ¿verdad? Siempre que se lleven a cabo de este último, como no entiendo. Sí, sí, pues tiene que ser en las instalaciones del prestatario, ¿entiende? Esos son los dos Ok. requisitos. Para que sean preponderantes y que Sí, ya sean me acordé que usted nos, que yo les nos había decía puesto que, su ejemplo, ¿verdad? De que usted tenía su empresa en su casa y después que tenía 3 clientes en el que se evaluaba de diferentes así es, ingresos, que uno pagaba 6,000, otro creo que 1,500 y otro 2,000. así De tal es. manera que sacaba su división y ya sacaba lo que eran los... Ay, se me fue. El preponderante. Los preponderantes del primero. Ajá. Correcto, ¿sí? El preponderante sería el obvio. ¿Ahí cuál sería el preponderante, compañero? En ese ejemplo. El 63% creo que era. Bueno, no sería el porcentaje, el que de 6,000, ¿no? Era el preponderante, ¿sí? Ajá, Y de de, seis y de mil. hecho le decía yo, es que así se empieza a veces un pequeño despacho. O sea, usted puede decir, ay, siempre hay que empezar con un despacho de 1,000 clientes. No, chavo, pues no vas a llegar a eso, ¿no? No, sí, de hecho nos decía que con eso ya se puede subsistir, ¿verdad? Que ya puede sobrevivir uno con eso. Pues si ganas, pues son como 10,000 pesos, ¿no? 10,000 pesos, digo, no vas a vivir así, ay, qué barbaridad, te vas a hacer millonario. Pues no, no te vas a hacer millonario No, con pero diez dice mil pesos, pero vives que ya, fue de aquel ¿no? entonces, ¿verdad? Que fue cuando era... Sí, y además fue hace muchos años, ¿no? Entonces, pues obviamente ya empecé yo mi despacho y de hecho, pues estaba yo aquí mismo en esta casa, ¿verdad? Tenía una recámara de mi casa donde yo ahí tenía mi computadora y tenía el Compact y toda la cosa, Excel y ahí hacía las contabilidades. Es lo que necesitas, ¿no? Para hacer una contabilidad, probablemente, ¿no? ¿Qué opina usted? Sí, de hecho, sí. Pues no necesitas algo más, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí hacía yo las contabilidades de todos mis clientes, porque inclusive dice, oiga, necesitaba el Nomipac para hacer las nóminas. Pues fíjate que las hacía en uno de mis clientes tenía el Nomipac. Ya ven que el Nomipac también es multiempresa, ¿no? Entonces, pues yo lo hacía, todas las nóminas las hacía en esa empresa, o sea, la de todos mis clientes. Ya nomás se las mandaba en archivo PDF para que los imprimiera. ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí, ¿verdad? Porque, digo, todos tenían trabajadores, entonces pues había que hacerles también las nóminas, que es un servicio que habitualmente, pues también cuando damos contabilidad, pues también lo hacemos, ¿no? ¿Verdad? No, no es obligatorio que lo hagas, pero pues habitualmente lo hacemos porque es, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Y entonces pues me ponía los viernes, me ponía a hacer las nóminas de mis clientes, de mis 3 clientes, ¿no? Y así empecé, de hecho yo empecé a trabajar ya con mi despacho en el año 1996, en mayo de 1996, ¿verdad? Yo lo recuerdo. Yo salí en el 98 de la universidad, ¿verdad? Entonces yo cuando salí pues ya tenía mi despacho operativo, ¿verdad? Pequeño despacho, pero pues ya operativo, ¿verdad? Y ya empecé a agarrar más clientela y no sé cuánto, empecé a contratar gente y demás. Y entonces pues ya empecé a hacer un poquito más cosas, ¿no? ¿Sí? Pero pues para que veas que así es como se empieza, ¿no? Porque ya ve que pues, yo les había dicho que yo era un rebelde, ¿no? Yo en tercer semestre me casé. Y fue por placer, no crean ustedes que fue por obligación, porque luego pasa eso, ¿no? No, o sea, yo dije, me voy a casar y me casé. ¿Ya? Yo ya estoy mayor y me voy a casar. Y ya, casé. Y ahí está, tan feliz, ¿no? Cuando salí de la universidad ya tenía 2 hijos y actualmente tengo 2 hijos, o sea, no aumentó la proporción, ¿verdad? O sea, eso es la realidad, ¿no?
Digo, porque luego eso te da miedo, ¿no? Y además yo después hice especialidad, maestría y doctorado. Porque luego dices, ay, es que ya no se puede hacer todo eso. Pues yo sí lo pude hacer, ¿no? O sea, no sé. Y no faltaba con las tareas, o sea, porque muchos profesores, así como yo comprenderán, ustedes pues nos dejaban tarea y yo las hacía todas. ¿Ah? Pues era un rebelde. ¿Qué más, compañero? Hábleme de la fracción, ahora sí, la 5 que usted ya la estaba ahí diciendo. No, sí, ahora sí ya hablaba de lo que era la fracción 5 sobre las personas físicas y morales. Correcto. Ahí solamente, Pero físicas, yo aún físicas, me quedé pero ¿de con esa cuáles? duda porque en Oye, ¿y por aquel... qué no la preguntó? Pues le pregunta ahorita que le estoy preguntando, no sea bárbaro. A ver, dígame, ¿cuál es su duda? Es que no, usted nos había preguntado en aquel entonces de cuál era la diferencia entre la fracción 5 y la fracción 4. Ujú. Y yo no entendí muy bien esa diferencia. Pues en la 4 te exige que haya preponderancia, usted ya lo acaba de decir, ¿no? O sea, y preponderancia, pues nada más puede ser Ajá, uno, ¿cierto? ¿Por qué nada más puede ser uno? Pues porque es el que sí, tiene más ingresos, ¿cierto? Pero cuando ya no te exige la claro. preponderancia en la fracción 5, pues puede ser cualquiera. ¿Sí? Ahí no hay limitación. Digo, yo puse 3 personas, pero puede ser que tú tengas 30 clientes y vas a tener uno que a lo mejor es el más Ok. grande, ¿de acuerdo? Que ese lo puedes meter como preponderante y puedes tener muchos más clientes, ¿verdad? Que los puedes meter de manera normal, ¿vale? O sea, esa es la diferencia. Que no aquí en esta fracción específicamente no se requiere que haya preponderancia, se no obliga, ¿sí? ¿Vale? Entonces, por claro, pues que preponderante es uno y todos los demás pues, son más pequeños, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí, ya. ¿De acuerdo? Sí, estoy Y bien. puede ser que no tengas preponderancia, porque preponderancia es que dice que sea más del 50%. Si yo tengo 30 clientes y a todos les cobro 1,000 pesos, Sí, eso sí era también. ¿verdad? Ya no hay ninguno preponderante, ¿cierto? No, pues no. Pues a todos les cobro lo mismo. Y puede pasar eso, ¿no? Sí, claro, pues. O sea que yo a todos mis clientes digo, 1,000. Yo tenía un compañero cuando salimos de ahí del Conalep, puso su despacho de contadores, ¿eh? Su despacho de contadores, y puso su letrero de aquí se cobran honorarios. Personas morales, 250. Personas morales, 500 pesos. Y personas físicas, 250. Y eso cobraba. Y yo decía, te voy a llevarle mi contabilidades para que me las maquile, porque pues, oye, fíjate, 250 personas físicas y 500 personas morales. Yo dije, no, pues A sí, la madre. oye, pues estaba bien. Yo ya nada más cobraba los 6,000, ¿no? Y él me cobraba 500. Tenía una ganancia, ¿sí o no? Sí, estaba No de más estaba que bien eso. mal, ¿no? No estaba mal el asunto. Yo sí lo pensé y dije, pues a mí está bien, ¿no? Y le iba a mandar mi contabilidad también. Dije, pues es la contabilidad olvidada. Luego me da flojera hacer la misma mía, porque digo, ay, ¿quién va a hacer esta contabilidad? Y no paga, porque yo no me pago a mí mismo, ¿verdad? Y fíjate qué gacho, ¿no? Por hacer mi contabilidad. Pues lo pensé, porque dije, te llega la Nissan y dice, me lleva la contabilidad, oye, 500. Fíjate, bien, ¿no? Porque eso no está bien, o Bastante sea, bien. no, digo, no está bien esa política, me parece una tontería, ¿no? Porque ¿cómo debes de fijar los honorarios? Pues en relación a las actividades que tengas. Estarán de acuerdo conmigo, ¿no? ¿O usted qué piensa? Sí, de hecho, sí. Dependiendo Oye, de no le cada puedo cobrar lo actividad, mismo a ya uno que va a tiene dos depender del facturas al honorario. mes, ¿no? No le puedo cobrar lo mismo a uno que tiene 2 facturas al mes que a uno que tiene 30,000 facturas al mes, ¿no? ¿Está de acuerdo? Sí, sí. Yo creo. O sea, bueno, yo así es como fijo los honorarios. Por eso no todos les cobraba lo mismo, porque claro, dependiendo del número de operaciones, pues es como se hace. Entonces no me dice, oye, ¿cuánto me cobra por llevarme mi contabilidad? Pues permítame, necesito ver. ¿Sí o no? Sí. Sí, o sea, no le puedo decir, ay, le voy a cobrar 1,000 pesos. Y llego y aquí están estas 10,000 facturas. Y dice, ay, pues ya no era, pues oiga, ¿cómo van a procesar 10,000 facturas, no? Y en cambio, ¿verdad? Llego y si tengo 2 facturas, ok, sí le puedo cobrar 1,000 pesos, no hay problema, ¿verdad? Pero pues es que hay que tener cuidado con esas cosas. Parece una cosa tonta, pero no, no lo es. Hay que tener cuidado. Muy bien, compañero. Chévere, y creo que ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí, profe, y Sí, vamos hasta a aquí nos habíamos comenzar quedado. las 6, Muy la bien. fracción 6. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? ¿No hay más dudas al respecto?
Bueno, pues si les parece, entonces hoy vamos a continuar con la parte teórica, porque pues, ya vamos bien atrasadísimos de esto, no hemos avanzado casi mucho en esto. Entonces hoy tendremos teoría y mañana comenzaremos ya con la práctica de esta semana. No las he subido porque no las quería yo interpelar, que ustedes estuvieran, ay, la tarea, no, la tarea es para esta semana, ¿verdad? Esta semana sí va a haber tarea doble, obviamente, 2 ejercicios, ¿verdad? Y veremos 2 ejercicios también que desarrollaremos aquí en clase. ¿Eh? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si les parece, pues continuamos con la presentación, ¿verdad? De este tema. Estábamos viendo, terminamos la fracción 5, ¿verdad? ¿Vamos bien? O díganme ustedes. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces vamos a la fracción sexta. La fracción sexta es como una mina de oro que está ahí, ¿verdad? Pendiente de explotar, pero pues que ustedes no la quieren explotar, ¿no? Es una cosa muy maravillosa, la verdad, lo que es la fracción sexta. Porque resulta, ¿verdad?, que ahí en las empresas donde ustedes trabajan, de repente llega el carpintero. ¿Puede pasar eso en la vida real? ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, es actividad empresarial el carpintero, ¿no? Sí. Yo necesito que me hagan unos archiveros para poner los recopiladores así en orden y esté todo muy bien bonito y demás, y que haga unas mesas y unas sillas y todo eso. Todo eso lo puede hacer el carpintero, ¿sí o no? Sí. Y entonces te dice, ok, perfecto, mire, pues por todos los anaqueles, por hacerle las mesas, por hacer las sillas, etcétera, le voy a cobrar 30,000 pesos. ¿Eh? Me hace poco, pero vamos a pensar 30,000 pesos. ¿Estamos bien? Sí. ¿Eh? Y dice, pues dame 5,000 pesos para empezar, para comprar el material y demás, y luego ya que termine todo, me paga los otros 25,000. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Mira, dice este apartado de la fracción sexta que serían los ingresos que perciban personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito que efectuarán el pago y optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Y entonces, ya quedábamos que el carpintero pues es de actividad empresarial. Termina de hacer todo el trabajo, ¿verdad? Ese que les estaba platicando de 30,000 pesos, ¿verdad? Y resulta que ya le dices, oiga, pues deme la factura para hacerle el pago. Y le dice, híjole, jefe, aquí le voy a quedar mal porque no tengo factura, no estoy dado de alta. Y te dices, ¿eh? Pues pasa eso, ¿no? En la vida real, ¿sí o no? Seguido. No tiene factura y dices, ¿y ahora qué hago? Son 30,000 pesos. Y entonces lo que sale un recibo de caja que lo paguen y lo metemos a no deducibles. Eso hacen algunos empresarios que desconocen las disposiciones legales, ¿verdad? Y ya, se mete eso a no deducibles, tristemente, los 30,000 pesos, ya bailó Berta, ¿no? Pero, hay una opción, ¿eh? Pero aquí está la opción. Como resulta que es una persona moral a quien la que va a pagar, ¿de acuerdo? Porque aquí el requisito es que sea persona física, ¿verdad? De personas morales o de personas físicas con actividad empresarial. Es una persona moral la que va a pagar y es una persona física el que hizo el servicio de carpintería. ¿Estamos bien? Sí. Y entonces le dice, mire, pues está bien, no tiene usted factura, yo ahorita la hago. Dice, ah, ¿a poco eso se puede? Sí, pues le vas a hacer su recibo de nómina. Es como una factura, ¿sí o no? Pues sí, de hecho está timbrada y todo, no me digan que no. Y dice, oiga, pero tiene que solicitarlo por escrito. Firme esta carta, donde pide que le retenga el ISR en los términos de la fracción sexta del 94, ¿verdad? Y obviamente le hago el recibo de nómina por 30,000. Y dice, uy, jefe, porque dice 30,000 menos, no sé, 1,500 de ISR. Total 28,500. Dice, oiga, jefe, pues quedamos que 30,000. Y dices, ah, ok. Entonces lo que tengo que hacer es, bueno, son 32,000, resto 2,000 de ISR, ¿verdad? Y obviamente, ¿cuánto le voy a pagar? Por los 30. 30,000. 30,000, no, porque 32,000 menos 2,000. Digo, por estar poniendo números así nada más, ¿no?
Ya saben que hay que hacer la tabla y todo esto. Esto se llama gross up, o sea, ¿qué quiere decir? Que tengo que aumentarle el valor del impuesto a la operación. ¿Vamos bien? ¿Sí? A decir, oiga, pero eso ya no me va a convenir. Pues puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Porque yo pagaría 30,000 y lo echaría no deducible. Para empezar, en una persona moral, pues hay que pagar el 30% de ISR por los no deducibles, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, porque no lo puedo deducir, ¿no? Entonces digo, oh, ya pagué ahí 9,000 pesos. ¿Sí o no? Que 30 por 30,000 por 30% me da 9,000 pesos. ¿Sí están de acuerdo? Y acá me dice, pues págueme los 2,000. Dices, ¿te conviene o no te conviene? Pues sí, sí conviene. Sí, pues sales ganando como 7,000, ¿no? Y además haces la deducción correspondiente, ¿vale? Y entonces dices, bueno, pues ok. Entonces, 32,000 menos 2,000 de ISR, pago 30,000, los hago deducibles de manera normal, habitual, ¿verdad? Y además hay que recordar, cuando ustedes vieron la cuenta de utilidad fiscal neta, dice que los no deducibles se resten de la utilidad fiscal neta. No sé si recuerdan, cuando sacas la UFIN del ejercicio, ¿sí o no? Sí. Sí. Y entonces eso se lo quitas a los dividendos que les puedes repartir a los socios sin pagar impuestos. Entonces es un doblete, ¿ah? Porque por un lado te cobran el 30% que no pudiste aplicar porque era un gasto no deducible, ¿sale? Y entonces dices, ah, mira, me puedo ahorrar todo eso, ¿verdad? El requisito es que yo sea de actividad empresarial, persona física de actividad empresarial o persona moral. Persona moral, cualquier tipo de persona moral, ya sea persona moral de actividad empresarial, persona moral, sociedad civil, asociación civil, etcétera. O sea, cualquiera de esas puede ser que sea aplicable este supuesto y obviamente pues es válido que se aplique esta situación y se pueda llevar a cabo la deducción correspondiente. Ya nada más haces ese documento, la solicitud y obviamente el recibo de nómina. Y dice, oiga, le va a afectar a él. Bueno, pues si te hace muchos trabajos y se pasa de 400,000, sí tiene que hacer anual, ¿no? Sí. Ya hemos platicado aquí, ¿no? Que más de 400,000 si haces anual. Pero habitualmente no son gente que tenga así como que, ay, 1,000 trabajos aquí conmigo y va a pasar de 400,000. Pues no, ¿verdad? Y entonces pues haces deducible todo eso. Y como digo el carpintero, digo el fontanero, digo el electricista, digo el de las llantas, digo, todos esos hacen actividad empresarial y entonces eventualmente pues los puedo hacer deducibles a través de asimilarlos a salarios, ¿de acuerdo? Entonces es válido aplicar este concepto. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, hasta aquí vamos bien, niños. Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, tener cuidado, esta es muy importante, la puedes aplicar en todos esos casos, ¿verdad? O sea, ya llegó el fontanero, ¿verdad? Se descompuso, no sé, el baño, ¿verdad? Y obviamente, pues va al fontanero, se la arreglo, dice, pues son 1,000 pesos por la arreglo, ¿verdad? O como digo, 1,000 o 3,000. Y entonces, obviamente, pues a la hora del pago, en lugar de hacerlo a gastos deducibles, inmediatamente le haces su solicitud. La solicitud la tienes que hacer solo una vez y los recibos por lo que está cobrando, ¿verdad? Y ya con eso es todo perfectamente visible. Oiga, y si no está dado de alta, pues lo das de alta, ¿verdad? ¿Sí? Le pides que te entregue su identificación. Y ya ven que en la identificación, pues habitualmente viene la CURP, ¿no? En la IFE. ¿Cierto o falso? Cierto. Y con eso los puedes dar de alta, ¿no? Yo con la CURP puedes darlos de alta en Hacienda por si no están dados de alta. ¿Eh? Dice, oiga, lo voy a perjudicar. No, pues no pagan impuestos. Los asalariados, pues habitualmente, salvo que se pasan del monto, es cuando pagan impuestos, obviamente, ¿de acuerdo? De 400,000. Entonces, todo esto puede ser un beneficio importante para la empresa al meter todo eso que había metido a no deducibles, ahora lo hace deducible, ¿vale? Muy bien. Bueno, la fracción séptima, los ingresos obtenidos por personas físicas por ejercer la opción de otorgada por el empleador o parte relacionada para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos representantes de bienes, sin costo alguno o un precio inferior al de mercado, independientemente de la que las acciones o títulos sean emitidos por el empleador o parte relacionada. El ingreso acumulable será la diferencia que existe entre el valor de mercado que tengan las acciones y los títulos valor sujetos a la opción al momento en que el contribuyente ejerce la misma y el precio establecido. Les voy a explicar esta, que esta es relativamente nueva, tendrá unos 8 años más o menos, o sea, no tiene tanto esta fracción séptima, es de las recientes, digamos. Mira,
Resulta, ¿verdad? Que en este caso, las grandes empresas, los grandes corporativos, ¿verdad? Pues les pagaban a sus empleados de una manera, diferenciada, ¿sí? Y me explico. Al director de comercialización de Televisa, por ejemplo, ¿verdad? Que le pagan 480,000 pesos mensuales, pues le pagaban 80,000 pesos en sueldo y 400,000 se los pagaban en acciones de Televisa. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Son empresas muy grandes. Y decir, ay, ¿a poco ganan eso? Ganan más, ¿eh? Pero bueno, yo le pongo un valorcillo ahí pequeño, 480,000. Y entonces le pagaban ¿para qué le pagaban los 400,000? Bueno, resulta que estos altos jefes, claro, lo que quieren es que la empresa suba de valor, ¿sí o no? Y Sí. Porque claro, si suben las acciones, ¿qué le va a pasar con el dinero que le pagaron? rinde más. Rinde más, claro, o sea, porque si la acción hoy vale un peso y resulta que dentro de un año vale 1.20, ¿verdad? Entonces, esos 20 centavos él los puede ver reflejados en el valor de su patrimonio, ¿cierto o falso? Y Sí, ¿verdad? Cierto. Y entonces, pues puede ganar más. Y claro, estos altos ejecutivos, pues lo que buscan es que la empresa suba de valor, que aún tenga mayores ventas, que tenga mejores servicios, que tenga mayores ganancias, etcétera, que reduzca sus costos y de esta manera, pues tener un ingreso adicional, ¿vale? Y entonces, de los 80,000 que les pagan en sueldo, claro, les retenían el ISR de manera normal. De los 400,000 que les pagaban con acciones, dice, oye, ¿cómo sacan el valor de la acción? Pues las empresas que cotizan en bolsa, todos los días salen sus acciones, ¿no? El valor de las acciones, ¿sí o no? y Sí, hasta los periódicos las publican, ¿no? O sea, no sé, el Financiero, por ejemplo, publica, o el Economista publica todos los días el valor de las acciones de las empresas cotizadas en bolsa, o inclusive en la misma página de la Bolsa Mexicana de Valores, pues ahí sale, ¿no? O sea, y me refiero a Televisa, Grupo Carson, Telcel, todas estas empresas, así es como hacen los contratos con sus altos ejecutivos a través de planes de apoyos en acciones, ¿verdad? Porque esto lo que provoca es que el funcionario pues busque que haya más utilidades para la empresa y eso beneficia a los dos, ¿no? Tanto a la empresa y al trabajador, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué piensan? sí, los beneficia a los dos. Claro, claro. Y un empleado de ese nivel, pues busca que haya mayores ganancias. Para ellos también ganar más, ¿no? Porque imagínate, a este que le dieron las acciones a un peso, hoy 400,000 acciones, ¿verdad? Si en un año valen a 1.20, esas mismas 400,000 acciones, porque las acciones pues no cambian, ¿verdad? Pero el valor sí cambia, ¿no? Y entonces dice, mire, obviamente pues hoy serían 400,000 pesos, pero dentro de un año, si yo las vendiera a 1.20, entonces serían 480,000 pesos. O sea, ya gané 80,000 pesos por el aumento del valor que hubo en la empresa. Y obviamente, pues esto lo ven los inversionistas a través de la revalorización de las acciones, ¿de acuerdo? Y eso es un esquema muy común en las grandes empresas. Dice el fisco, ¿cuándo se va a hacer ingreso esto? Bueno, cuando cobre. O sea, si la persona a la que le doy las acciones las va guardando, ¿verdad? Porque con 80,000 pesos puedes vivir, ¿sí o no? Sí, Pues ahí modestamente, o sea, no es que vas a vivir acá a todo lujo, ¿no? Eventualmente, pero modestamente sí puedes vivir, ¿verdad? Y entonces dices, ok, entonces ahora resulta que si después vendo, no sé, todas las acciones de todo el año que compré, ¿verdad? Pues ya puedo tener para irme a dar una vueltecita al mundo en 80 días, ¿no? ¿Están de acuerdo? y Digo, 4,800,000, pues puedes hacer algo, ¿no? ¿Sí? Y eventualmente, pues claro, eso es, digamos que lo normal, ¿no? Por ejemplo, los directivos, los altos directivos de Banamex, pues ganan 680,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces dices, bueno, pues está un valor razonable de esto. Inclusive, por ejemplo, ya saben ustedes que está esta ley de austeridad republicana en la cual, ¿verdad? Dice la ley que nadie puede ganar más que el presidente. E hicieron una excepción en términos generales, ¿verdad? Para que los que trabajan en la banca de desarrollo, que es del gobierno, ¿verdad? Que es Nacional Financiera y Banco de Comercio Exterior,
pues pudieran ganar más, porque resulta que en los bancos comerciales, pues les pagan más o menos por ese orden a los altos funcionarios, digamos, a los directivos del banco, ganan más o menos por orden de entre 500 y 600,000 pesos mensuales. Y entonces, obviamente, pues si no les pagaban eso a estos altos funcionarios, pues ya decimos, mejor me voy a la banca comercial, en la cual pues me pagan mucho mejor que lo que ganaría en las instituciones bancarias del gobierno federal. Entonces, para que no les piratearan a los altos directivos, pues tuvieron que poner esa excepción a la regla de que podían ganar más que el presidente de la República. ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? Y entonces, claro, el ingreso es hasta que se venden las acciones. Y aquí dice, puede ser una parte relacionada. O sea, no sé, a lo mejor no me dan acciones de Televisa, pero me dan acciones de Easy. ¿Easy es una parte relacionada de Televisa, sí o no? sí, Sí, ¿verdad? Sí. De hecho, es una subsidiaria, ¿no? Esta empresa. Y entonces el disco, para que no andes ahí queriéndole cambiar y decir, no, es que yo no se las di, y si se las dio. Dicen, pues es parte relacionada tuya, no importa. De cualquier forma, entraría para efectos de considerar la parte del sueldo, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo, ¿no? Y recuerden, estos grandes conglomerados, pues luego tienen una cantidad importante de empresas subsidiarias que son con las cuales operan para efectos legales, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? Telcel, pues tiene Radio Móvil Dipsa, que es la que factura de manera general, pero pues tiene también la empresa esta que vende el servicio de televisión, ¿verdad? Televisión controlada, ¿verdad? Y entonces, pues esta parte, pues también es parte del mismo conglomerado de Telcel. O Telcel también es dueño de Teléfonos de México, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Y Teléfonos de México, pues tiene Infinitum, ¿no? Que es una marca comercial, pero también es una de las empresas del grupo. Y entonces dices, ok, pero si Infinitum paga las acciones, ¿verdad? A los altos ejecutivos de Telcel, de cualquier forma se sigue considerando que es una empresa subsidiaria de la misma compañía. ¿Estamos bien? sí, ¿Sí? Correcto. Entonces, pues claro, estos hasta que cobren se considerará. Ingresos en servicios. Dice que cuando aplica solamente para los funcionarios públicos, ¿de acuerdo? Estos ingresos en servicios. ¿Estamos bien? ¿Sí? No aplica pues para el empresario. ¿Estamos bien? Para que no quede la duda. Dice aquí que cuando los funcionarios de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, o sea, dígase funcionarios públicos, tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción 2. ¿Alguien se acuerda qué dice el 36, fracción 2? Sin ver. Ya lo vieron en personas morales, no me digan que no. Bueno, para los que ya se les olvidó todo en la vida, ¿verdad? El 36 fracción 2 habla del límite para los automóviles. ¿Cuál es el límite para automóviles? Para que sean deducibles. 175,000 más IVA. Correcto. 175,000 en general, ¿no? Porque pues, estamos hablando de ISR. El IVA pues es otra ley. 175,000. Entonces el fisco, ¿verdad? Si un funcionario público tiene automóviles que valgan más de 175,000, consideran ingreso en servicios para efectos de este capítulo la cantidad que no hubiera sido deducible para los fines del impuesto sobre la renta de haber sido contribuyentes del mismo, ¿vale? El ingreso a que se refiere este párrafo anterior se calculará considerando como ingreso mensual la 12ª parte que resulte de aplicar el porciento máximo de deducción sobre la inversión en automóviles que hubiese sido deducible en el año que se adquirieron, así como sus gastos de mantenimiento y reparación. El impuesto deberá efectuarse mediante retención que efectuarán las citadas personas morales. Lo voy a explicar, ¿les parece? Casi como que se ve así muy sospechoso. No está muy difícil, pero bueno, vamos a explicarlo, ¿les parece? sí. ¿Sí? Y aunque lo explico en Excel, ¿no? Porque es más fácil de hacerlo, ¿vale? Vámonos a Excel, si les parece, ¿vale? Para poderlo explicar, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Vamos aquí, a ver. No tengo abierto Excel, pero abrimos un Excel. Un Excel en blanco. Bueno, vamos a compartir esta hoja de Excel para explicarles cómo funciona esta cuestión del ingreso en servicios, ¿de acuerdo? Ingreso en servicios. Bueno, imagínate, ¿verdad? Que el secretario de Obras, el secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes,
tiene una camioneta Suburban. ¿Estamos bien? Camioneta Suburban. Que vale 700,000 pesos. ¿Puede pasar eso en la vida real, sí o no? Sí. Puede y pasa, ¿no? En general. Es normal que esos se quieran lucir, ¿no? ¿Vale? Y entonces trae esta camioneta que vale 700,000 pesos. ¿Cuánto era el límite máximo deducible para un vehículo? Ya ustedes me lo acaban de decir. 175. Correcto. La vas a conocer, este es el monto máximo deducible, ¿verdad? Menos el monto máximo deducible, ¿sí?, para los automóviles. Es decir, oiga, pero es una camioneta. La Suburban es una camioneta, ¿sí o no? Sí. No, es un automóvil, ¿vale? ¿Por qué no es una camioneta? Bueno, camionetas entiéndase que son las que son para carga. Pues ahí lo único que cargas es gente, porque si ustedes ven la Suburban, pues ¿qué es lo que trae atrás? Asientos. Puros asientos, ¿no? Cargan pura gente, ¿no? Y entonces digo, ok, entonces esta en realidad, aunque en la factura parece como una camioneta, para efectos del catálogo y la determinación del impuesto, por ejemplo, de tenencia que utiliza ese catálogo, pues es un automóvil, ¿vale? Es un vehículo, es un automóvil, ¿vale? Entonces no es camioneta, en realidad es un automóvil. Ok, entonces aquí hay un excedente, ¿no? O sea, esta vale más de lo que marca la ley, ¿cierto? Cierto. Sí, ¿estamos bien? Cierto. ¿Sí? O sea, es más de 175,000. Oiga, 175,000, no, oye, pues si traes un Suru, no hay problema, ¿eh? No hay ningún problema, porque seguramente no valía más de 175,000. Porque te veis Urus, ¿no? Circulando. O traes un Matiz. Pues puede ser que no valga más de 175,000, ¿no? Entonces, pues, como no vale más de 175, dice el fisco, con eso no hay problema. O sea, están dentro de la margen establecido por ley. Obviamente, ¿a qué tasa se deprecian los automóviles? 25%. Correcto, muy bien. Estoy viendo a ver si se acordaban de lo que pasó el semestre pasado, ¿no? ¿Sí? A ver si Marcos de veras les enseñó, ustedes andaban ustedes ahí pensando en la inmortalidad de los cangrejos, ¿vale? Este sería el ingreso en servicios anual, ¿no? Ingreso en servicios, ¿vale? ¿Por qué es un ingreso en servicios? Dice el fisco, es que tú te andas luciendo con gorro ajeno, ¿vale? Porque si tú tienes ese coche, pues a mí no me molesta, ¿no? Pues tú lo pagaste con tu marmaja y pues ya. Pero como este coche está a nombre del gobierno del estado de Aguascalientes, esta Suburban, dice, es que esa es del gobierno, ¿no? Es propiedad de nosotros. Y entonces, como tú te andas luciendo con ella y la traes todos los días, inclusive los domingos, dice, pues ahora tienes que pagar impuestos, ¿verdad? Y dice, ¿cómo voy a sacar, si este es el ingreso en servicios anual? Pues para hacerlo mensual, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividirlo entre 12. Correcto, ¿verdad? Entre el número de meses, ¿no? El número de meses del año. Número de meses del año, ¿eh? Y obviamente, pues habitualmente, pues hay 12 meses en cada año. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y entonces dice el fisco, correctísimo, ¿verdad? Entonces, este es el ingreso en servicios mensual. ¿Vale? Mensual, ¿vale? Esto, si resulta que este funcionario, ¿verdad?, tiene un ingreso por sueldos, ¿sí? Su ingreso es por sueldos, o en general, ¿no? Ya digamos, su ingreso mensual ordinario, el ingreso mensual ordinario. Mensual ordinario. Es por 100,000 pesos, porque ya ven que estamos en austeridad república. ¿Vale? Y entonces dice el fisco, correcto, ¿sí? Entonces, para calcular el ISR voy a sumar el ingreso en servicios más el ingreso mensual ordinario, que ya saben, ya incluye todos los premios y las primas y demás. Y este sería el ingreso base del ISR, ¿vale? Con este se calcularía el ISR. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sumándole, Profe. obviamente, sí. Y este solo aplicaría durante 4 años en lo que se acaba la que se deprecia. depreciación, así es, efectivamente. Pero de repente dice, oye, ya la Suburban le hace falta llevarla a servicio. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. Sí, ¿eh? Y entonces dice el fisco, mira, este mes, ¿sí? Este mes de septiembre, que llevaste al servicio de mantenimiento, ¿verdad? ¿Sí? O sea, habitualmente este sería ya su ingreso mensual ordinario, ¿de acuerdo? Y dice,
como llevaste el coche al servicio este mes de septiembre, el servicio que llevó en septiembre de 2020, ¿no? Porque ya le tocaba, y le cobraron 12,000 pesos por el servicio, que luego en esta clase de vehículos, pues no es una cosa muy rara, ¿no? O sea, son vehículos que el mantenimiento también es costoso, ¿no? Entonces, el ingreso pasaría de 110,000 ¿a cuánto? A 122,937. Porque yo ya nomás tuve en ingreso en servicio la depreciación, sino que además le tengo que sumar el servicio de mantenimiento. Obvio, lo normal es que no lleve cada mes el coche a servicio, ¿cierto? Cierto. Pues la ley dice, o sea, habitualmente en las pólizas de servicio dice que los lleves cada 6 meses. Y entonces, pues si es cada 6 meses, cada 6 meses lo vas a estar llevando y vas a considerar, en lugar de 110,937, pues el valor sumaría a 122,937.50, ¿verdad? Oye, resulta que ya le hace falta llantas a la camioneta. ¿Cuánto cuestan las llantas? No sé, 40,000 pesos, ¿verdad? Ah, pues entonces ya serían 150,937, nada más en ese periodo que les pusiste llanta. Entonces el mantenimiento y conservación se suma también al valor del ingreso correspondiente. Entonces aquí el ingreso en servicios no nada más es esta parte, ¿no? O sea, la parte de la depreciación, sino también tengo que sumarle el servicio de mantenimiento y conservación de la unidad, ¿vale? ¿Estamos bien? Profe, Sí. y eso es porque el mismo, bueno, los mismos servidores públicos lo paga el gobierno esos mantenimientos, ¿verdad? Entonces, como ellos lo están recibiendo un servicio pagado por un tercero, en este caso que es el gobierno, por eso se les considera el ingreso. Así es, pero porque esta ley lo regula. Ahora, si ustedes me dicen, oye, lo aplican siempre. Bueno, pues ahí sí que te digo. Recuerda que estos son los altos jefes de la política, tanto nacional como estatal y municipal. Lo habitual es que luego esto no se haga. Pero recuerden que aquí estamos en un mundo ideal, ¿no? Y en un mundo ideal esto tenía que pasar, ¿sí o no? Sí. Sí, o sea, tendría que considerarse, obviamente, que esto se tendría que sumar y considerar como parte del ingreso en servicio. Entonces queda claro, ¿no? Lo que se considera ingreso en servicios. Y no nada más se considera ingreso en servicios esto, ¿verdad? Sino se considera en servicios también el servicio de mantenimiento, ¿verdad? Mantenimiento y conservación de las unidades. ¿De acuerdo? Ahora, de repente puedo decir, oiga, pero por ejemplo, ¿qué te gusta? Un policía de la Guardia Nacional, Policía Federal. Los conocidos como policías federales. Pues luego traen unos carritos más o menos buenos, ¿no? No sé si se han fijado. Sí. O sea, que valen más de 175,000, sí. Sí, digo, los de aquí a lo mejor no tanto, ¿no? Los de aquí, pues luego traen centras, ¿no? En los guardias, los policías locales. Bueno, el centro no es tan caro, pero imagínate, ¿no? Un policía federal, pues luego trae, no sé, un Dodge Ram. Oye, pues eso cuesta como 500,000 pesos, ¿no? Ya se pasa de 175,000, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Le tendrían que aplicar esto, sí o no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan? Pues decía que Yo era digo servidor que, público, entonces yo creo que sí, ¿no? Fíjate que, ¿qué crees que no? Te voy a explicar la porque es, razón. bueno, yo lo tomaría como algo parte de su trabajo, o sea, que no es como un equipo de transporte. Tiene que ver con otra cosa un poquito diferente, ¿no? Dice, cuando un funcionario de entidades federativas que nos reúnan, tienen asignados, ¿vale? Asignados. Bueno, resulta que el secretario del ayuntamiento, pues sí tiene asignado el vehículo, ¿no? Y lo trae todos los días, sábados, domingos y demás. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero el de la Sí. patrulla no tiene asignado el vehículo. ¿Por qué no lo tiene asignado? Cuando termina su turno, ¿qué tiene que hacer? Devolverlo. Pues tiene que llevarlo, ¿no? Lo tiene que llevar a la central para efectos de que ahí se quede, ¿no? Oye, imagínate, de repente anda ahí con una chamacona y la trae ahí en el vehículo, pues se ve raro. Peor si le echa en la parte de atrás, pues ¿qué se va a pensar? Más detenida. La trae detenida, ¿no? Si anda muy maquillada, pues vas a pensar que es del bajo mundo, ¿no? Entonces, pues no. Lo habitual es que estos funcionarios no tienen asignados los vehículos. O sea, no se pueden pasear en ellos, ¿cierto? Ni pueden andar subiendo personas que no sean detenidos, claro, por supuesto. Ustedes son detenidos, pues ahí sí. Pero no puedes andar, o sea, no puedes decir, oye, voy a ir por mi compadre para irnos a echar unas gorditas.
pues técnicamente no lo pueden hacer. O sea, si los encuentra un alto jefe con una persona que un civil en la patrulla, pues ¿qué es lo que hace? Pues los reporta, ¿no? Los Se los reporta. carga. Sí, ¿no? Sí, claro. De hecho, se los pueden cargar por andar subiendo personas que no sean, obviamente, detenidos, ¿no? Y habitualmente, ya ven que cuando un policía pues detiene a alguien, pues lo echa habitualmente atrás, o sea, no va adelante, pues obviamente, pues peligroso, ¿no? Puede dar un golpe. Entonces, no tienen asignados los vehículos habitualmente este tipo de funcionarios. Los de las secretarías y todo eso, sí tienen asignados los vehículos, se los llevan los domingos, andan con su familia, se pasean con ellos, duermen los vehículos en sus casas inclusive, ¿verdad? Mientras son funcionarios públicos. Entonces, este es el secreto, ¿verdad? Que tengan asignado el vehículo y quedamos que estos funcionarios, ¿verdad? Por ejemplo, los policías, pues no tienen asignado el vehículo. A lo mejor, no sé, de servicios públicos, que trae ahí el Centra, pues tampoco lo tiene asignado, ¿no? Lo tiene que ir a llevar cuando termina su trabajo. Entonces tampoco está asignado de manera oficial y con lo cual, pues al no estar asignado, pues obviamente no le aplica esta regla. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí quedó claro lo de los ingresos en servicios, ¿verdad? Sí. Recordar, nada más es aplicable exclusivamente para los funcionarios públicos, ¿verdad? No es aplicable para los particulares, ¿vale? Bien. Y este es el caso, ¿verdad?, de los ingresos en servicios. Modalidades que puede haber de sueldos y salarios, ¿verdad? Se estima que los ingresos por el presente artículo, o sea, lo que es sueldos y salarios, en su totalidad lo realiza quien realiza el trabajo para los efectos de este capítulo y los ingresos de crédito se declaran y se calculan en el momento en el que sean cobrados, ¿sí? Eso ya creo que lo habíamos platicado en algún momento determinado, ¿verdad? O sea, que si un sueldo no está cobrado, no puede ser considerado como tal, ¿vale? Y me refiero a esto porque de repente pues tenemos la nómina, ¿verdad? Que es del 25 al 31 del mes. ¿Estamos bien? ¿Voy a pasar eso en la vida real? Sí, Sí, ¿verdad? O sea que la última nómina de las semanas del mes. Pues todos los días están dentro de este mes, ¿verdad? Dentro del mes de agosto, ¿estamos bien? Pero resulta que esa nómina se paga el día 1 de septiembre. ¿Pasa eso en la vida real, sí o no? Sí. Esa nómina no es de agosto, no la puedes considerar en agosto, porque no está pagada todavía. La tienes que considerar en septiembre, ¿sale? Porque aunque todos los días fueron de agosto, ¿verdad? Como todavía no la pagas, pues está en crédito y no la puedes meter a deducibles. Entonces la tienes que meter hasta el mes de septiembre correspondiente, ¿verdad? Y hasta ahí se deja registrar. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, pero de repente voy a pensar, ¿no? O sea, imagínate. Resulta que los jugadores de Lobos Buap, no sé si los que son futboleros pues ya sabrán de qué estamos hablando, ¿verdad? Y entonces, pues resulta que a esos no les pagaban, porque no había dinero en las arcas del equipo de fútbol, ¿vale? Y de repente les dejaron de pagar 3 meses. ¿Puede pasar eso en la vida real? ¿Sí o no? sí, Sí, o sea, sí ocurre, ¿no? Que, pues estos, es un trabajador, ¿sí o no? sí. Sí, pues, Sí. trabajan en el equipo de fútbol, ¿no? Y entonces no les pagaban, pues porque la empresa no tenía dinero, ¿sí? En este caso, la universidad, ¿sale? En la Universidad de la Universidad Autónoma de Puebla. Y entonces, pues, resulta que como no tenían dinero, pues no les pagaban. Y de repente, ¿verdad? A los 3 meses, ¿verdad? Creo que este equipo lo vendieron, ¿no? Se fue, no sé si a Ciudad Juárez o algo por el estilo, si mal no recuerdo. Sí, Sí, ¿verdad? Sí fue algo de la Ciudad Juárez. Y entonces, pues, ya llegó a Ciudad Juárez, y en Ciudad Juárez, pues, ahí sí hay lana, ¿no? ¿Sí? Ya ven que Juan Gabriel decía que a mí me gusta mucho estar en la frontera, y entonces ahí en la frontera sí hay marmaja, ¿verdad? Y entonces pues, llega los del equipo y le pagan los 3 meses de sueldo que les debían a los jugadores. ¿Cuándo se consideraría el ingreso? hasta cuando lo cobraron. Pues a que Pues lo cobra. cobraron hoy, ¿verdad? ¿Sí? Hoy lo cobraron. Aunque estos ingresos correspondían a junio, julio y agosto, ¿verdad? Pero hoy cobraron los 3 meses. Ah, dice el fisco, ¿cuándo va a ser ingreso? Hoy, ¿verdad?
incluyendo los 3 meses. Oiga, pero van a ser 3 meses. Pues sí, pero los cobraste hasta hoy, ¿de acuerdo? O luego ocurre, por ejemplo, hasta inclusive aquí mismo en la universidad, ¿no? Contratan a un nuevo profesor. Pero en el momento de que déjeme ver, que no sé cuánto, que los exámenes, que la revisión, que no sé qué, y se llevan 3 meses o 4 meses en hacer todo este proceso, ¿vale? Porque ya ven que de repente ustedes son muy rebeldes y corren al profesor y les mandan uno nuevo. Pues el maestro entra así como nuevo y, ¡ay! ¿ya? A ver qué voy a hacer y hace lo que puede, ¿no? Obviamente, él no estaba preparado para estar aquí con ustedes, ¿cierto? Cierto. No sé, Cierto. bueno, no sé si en este grupo haya pasado, pero en otros grupos sí ha pasado, que de repente corren algunos profesores. Y entonces llega un nuevo profesor y resulta que es uno nuevo que nunca había dado clase. Bueno, pues en lo que llega todo el proceso, ¿verdad? Le hacen los exámenes, lo revisan y demás. Y entonces, todo ese tiempo resulta de que, pues no le pagan, porque hasta que ya está todo terminado, en ese momento dicen, ah, sí, y ahora sí. Y ahora sí ahí le va su pago. Pues le vamos a pagar los 4 meses que tardó en hacerse todo el proceso de integración a la institución, ¿vale? Bueno, pues ¿cuándo sería ingreso? Pues hasta que realice el cobro correspondiente, ¿de acuerdo? Que a lo mejor es en el mes de diciembre. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, entonces queda claro que aquí los ingresos son hasta que estén efectivamente cobrados. Mientras no hayas cobrado, pues no hay un ingreso que declarar. Y dice que el ingreso es de carácter personal. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que no le es aplicable la sociedad conyugal. ¿Se acuerdan? Que vimos al principio, ¿verdad? Que la sociedad conyugal era que se dividían los ingresos en partes proporcionales para los cónyuges. Ojo, no es aplicable la sociedad conyugal para efectos fiscales, pero cuando te andas divorciando, pues resulta que sí es aplicable. ¿Sí? O sea, tengan cuidado, porque luego la gente se queda con la idea de que, entonces no le aplica. No le aplica, pero nada más para los efectos de esta ley. Cuando tú te andas divorciando, ¿verdad? Ahí sí te dicen, ándele, llega la pensión alimenticia y dice, reténgales el 50%, porque el 50% va a ser para la esposa. Ah, no, eso sí es aplicable, ¿vale? Pero sí, en ISR, pues el que paga el impuesto es el que percibe el ingreso. ¿Estamos bien? sí, ¿Ya? Dice, no se considerarán ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida, ¿sí? Proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores por el desempeño de sus actividades propias de estos. En este último caso, los mismos estén de acuerdo a la naturaleza del trabajo prestado. Entonces, comedor y comida no son ingresos para efectos fiscales, porque hay algunas empresas luego que tienen el servicio de comedor, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te gusta? Nissan. ¿Tiene el servicio de comedor, sí o no? Sí. Sí, van los trabajadores, comen ahí muy bien, muy sano, etcétera. Tienen hasta un nutriólogo para que revise que no estén gordos y demás, ¿verdad? Pues eso no es un ingreso para los trabajadores, ni el servicio de comedor, ni el servicio de comida proporcionados a los trabajadores, ¿verdad? Y dice que los que se proporcionen para realizar las actividades propias de estos últimos. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo? ¿Qué les parece? ¿Qué puede haber ahí que se proporcione para sus actividades? Los uniformes, Los uniformes, por supuesto, ¿verdad? Ya ven que ahí, por ejemplo, en Nissan, pues todos los trabajadores andan con su overall, pues me refiero a los obreros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los bancos, ¿qué es lo que vemos? Traje. Traen sus trajecitos, las chicas andan con falditas muy cortitas para que traigan a los clientes, etcétera. Me ha tocado ver, no sé. Igual ellas lo recortan, porque ya que son, no, luego las muchachas son muy rebeldes. Entonces, pues allá andan con su uniforme, ¿verdad? Y dice aquí, Banco Nacional de México. ¿Cierto o falso? Digo, por citar un caso, ¿no? Obviamente, pues, como puede decir, Banorte, ¿eh? Y entonces, pues, todos estos, pues, son acordes con el trabajo. No puede ser, ¿sí? No podría ser que eventualmente dijeras, oiga, pues, fíjese que de repente, ¿verdad? Le vamos a dar un traje al que está en la planta de Nissan. ¿Sería válido? ¿Qué opinan ustedes? Me refiero al que está en la planta productiva. No, sería muy raro. Pues no, de hecho, por eso dice aquí, siempre que sean acordes a las actividades de este último, ¿verdad? Así como ustedes dicen, no, pues es que el del banco, pues está bien que le dé su traje, ¿no? Porque es normal, tiene que verse bien, pues todos parejitos, todos los ejecutivos con su traje de Banamex, azul. ¿Está correcto o no está correcto? Correcto.
pero de repente dices, oiga, le vamos a dar al de la planta productiva, al obrero, le vamos a dar un traje con corbata y todo, pues al rato le va a estar aquí todo agarrado del cuello, ¡ay! Porque lo agarró la máquina, ¿no? Ahogándose, ¿no? Pues no está acorde al trabajo. Por eso aquí habla de que deben ser acordes a las necesidades del trabajo, porque imagínate todo el trabajador y ahogándose, ¿no? Porque se lo agarró la máquina con su corbata ahí que andaba queriendo operar. ¿Estamos bien? Pero ¿qué otras cosas podemos encontrar? No sé, por ejemplo, imagínate un carpintero, ¿qué es lo que necesita? Tenemos una carpintería, y ¿verdad? Y contratamos un trabajador. Su equipo de seguridad. No nada más el equipo de seguridad, también las herramientas, ¿no? O sea, les das, no sé qué te gusta, Sí, sí, sí. martillo, les das Cerote. un serrucho, no sé, con la que esa que cortan la madera, todas esas cosas se las proporciona el patrón, ¿cierto o falso? Cierto. Sí. Ah, bueno, pues es que todas esas cosas, digamos, se las está proporcionando el patrón, pero es para que hagan su trabajo, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues aunque sea todo esto, y a veces son cosas que son muy caras, ¿eh? O sea, no que te gusta una cortadora eléctrica, pues de repente cuesta una lana, ¿eh? Cuesta unos 8,000 pesos, ¿no? Una cortadora eléctrica. O no sé, una máquina de estas que comprimen el aire para poder, no sé, echar la pintura de las puertas, de las puertas, pues obviamente todo esto que son cosas muy costosas, ¿verdad? Y obviamente se las asignan al trabajador porque pues quieren que hagan el trabajo, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues todo esto son útiles y herramientas de trabajo que el trabajador las considera como tal. Pues no son ingresos. ¿Por qué no son ingresos? Pues no, mire, pues se va a traer ahí la cortadora, la serruchadora, todo esto, y pues lo va a estar usando. Y de repente puede ser que diga, oiga, fíjese que el serrucho pues ya se quebró. ¿Puede pasar eso en la vida real? Sí. Sí, por el uso, ¿no? Indiscriminado de estas herramientas, pues llegan a ya caer en desuso. ¿Qué tienes que hacer? Pues sacar una nueva. No sé, no encuentro otra forma. Pues, ¿qué puedes hacer? Una nueva para efectos de regla. Entonces, pues como ven, hay muchas cosas que se les proporcionan a los trabajadores para que puedan realizar su trabajo. Y por ejemplo, digo, cada trabajador a lo mejor trae su propio serrucho, porque todos necesitan traer uno, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y Bueno, obviamente te haces responsable de tu herramienta, ¿no? Oiga, me robaron la herramienta, me la repone. El patrón a lo mejor te dice, oiga, pues si se la robaron, pues usted tiene que pagarla, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, y se las cobra, ¿no? Dicen, pues lo siento. O sea, si usted me demuestra que la herramienta ya dejó de ser útil porque, pues, por el uso ya se desgastó y ya no está en condiciones, pues sí le doy una nueva. Pero si fue porque se le perdió, ay, es que se me olvidó en la casa de donde estaba yo arreglando. Qué caray, pues ahí sí no, ¿verdad? Ahí sí muy probablemente se la van a cobrar, ¿de acuerdo? Entonces, pues todas estas cosas entran dentro de este artículo y no se consideran ingresos, ¿verdad? Entonces, comedor, comida, útiles e instrumentos de trabajo y obviamente, pues digamos, uniformes y los demás equipos que se utilicen por la actividad del trabajador. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien, pues ahí termina el 94. El 95 lo voy a ver el día de mañana, ¿les parece? Porque el 95 es el tema que vamos a ver precisamente esta semana, que es liquidación de trabajadores. Entonces me lo voy a brincar, no es que no lo vaya a ver, lo voy a ver mañana, ¿de acuerdo? ¿Eh? claro. Vamos a comenzar con el 96, que es el que habla de la retención por la prestación de un servicio personal y subordinado, ¿de acuerdo? Bueno, quienes hagan los pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar las retenciones y enteros mensuales. Y ojo, ¿verdad? Ya les había dicho, la característica del impuesto establecido es que es mensual. Oiga, pero entonces, ¿cómo se paga semanal? Ahorita vamos a ver, hay un artículo en reglamento que me permite pagar de manera semanal. Pero, digamos, la naturaleza del impuesto es de carácter mensual, ¿verdad? Entonces, las retenciones y enteros serán mensuales y tendrán el carácter de pago provisional. Y cuando hablamos de provisional, ¿qué quiere decir? ¿Que no es definitivo? Exacto, que no es definitivo, o sea que el impuesto definitivo sale en la declaración anual, ¿sí? ¿Estamos bien?
Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Entonces, por eso es el carácter del pago provisional. No se efectúa retención a las personas que únicamente perciban el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. ¿Vale? Y ya veremos, ¿verdad? Que en el caso de la región fronteriza norte, pues resulta que ya les da retención, porque resulta que de repente, un buen día, cuando llegó el licenciado López a la presidencia, dijo, auménteles el salario mínimo nomás al doble, para que veas, ¿no? O sea, cuando el señor te quiere bien, ¿no? Y le subió el salario al doble. ¿Puede pasar eso en la vida real? Pues así pasó. De hecho, pasó el año pasado, ¿no? Cuando dijo que subieran al doble el sueldo. Las empresas no se pusieron muy felices. ¿O ustedes creen que se hayan puesto muy felices? No. Pues, oye, de repente que te diga sube el salario mínimo al doble, pues no. Y luego después tuvieron algunas huelgas porque dijeron, ok, a los que ganan poquito les subieron el doble. O sea, si ganabas 100 pesos, pues casi te lo subieron a 200, ¿no? Pero de repente decían los que ganaban 500 al día. Dice, oiga, pues a mí también quisiera que me aumentaran el sueldo al doble. Puede ser, Pues sí. pero realmente no procede, porque los que sí se tenían que subir eran los que ganaban el mínimo, que ganaban 87 y les tuvieron que subir a 172. Entonces, hoy que eran 86.62 y subió a 172.24, 173.24, perdón. Entonces, obviamente, no obligaba al resto de los salarios. Claro, si alguien ganaba 200 pesos, dice, es que a usted no le puedo aumentar porque la ley no me obliga, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces dice, oye, pues sí, pero ya era lo que ganaban el mínimo de 86, ahora ya subieron a 172, y yo que ganaba 200, usted me quiere dejar en 200, porque resulta que ahí ya no te obliga, porque a los mínimos sí te obligaba, ¿no? Si tienes un trabajador que ganaba 100, ¿lo podía dejar en 100, sí o no? Sí. No, porque el salario subía a 176, claro, tenía que subirlo al menos a 176, 62, perdón, 173, 62. ¿De acuerdo? Entonces, ese que ganaba 100 dice, a mí a huevo me suben. Pues sí, porque obviamente ahí sí la ley establece que el mínimo, pues es la cantidad mínima que puedes percibir por obviamente un trabajo ordinario, ¿sí? Entonces, obviamente 176.72, pues es el valor mínimo sobre el cual se cotizaba el año pasado, en el 2019. Ya este año, en el 2020, ya dijeron, no, súbale igual el mismo porcentaje que le sube al resto de los contribuyentes, al resto del país, ya nada más le subieron el 4.5%. Porque claro, es que era una barbaridad, ¿no? O sea, que pases de 88.36 a 176.72 en un año, pues sí afectó mucho al sector productivo. Y máxime que luego, como les digo, el resto de los trabajadores, el que ganaba 200, el que ganaba 300, el que ganaba 500, el que ganaba 1000, y si yo también quisiera ganar el doble, pues todos quisiéramos ganar el doble, ¿o no? En este grupo, ¿hay alguno que no quisiera ganar el doble? Sí, profe. Pues yo digo, no es necesario hacer una encuesta así muy técnica para decir, ¡ay, todos queremos ganar el doble! ¡Sí! ¿Ya? Claro, por supuesto, pero pues no se podía, ¿vale? Entonces, pues eventualmente hubo huelgas por este hecho, para que veas que luego esas cosas pasan en el mundo mundial, en el mundo real, en el cual, pues claro, los trabajadores se inconforman porque pues resulta que nada más a los que ganaban poquito, pues sí les tuvieron que subir el salario a el salario mínimo, que fue de 176, ¿de acuerdo? Y a todos los demás trabajadores, pues la ley no obliga, ¿sí? No obliga, entonces ya no obligaba a aumentarle. Por ejemplo, el de 200, pues decía, no, ya a usted no le voy a aumentar. Y dice, oiga, pero ya casi me igualó. No, pues sí, pero así es la vida, ¿no? Es triste la situación, ¿de acuerdo? Bueno, la retención se calculará aplicando la totalidad de ingresos obtenidos en el mes de calendario, la siguiente tabla, ¿verdad? La siguiente tabla establecida. Y obviamente, pues, si ustedes la ven, no coincide exactamente con la que tenemos actualmente, la tabla 3. Así, ¿por qué no coincide? Bueno, es que esta es la tabla histórica, ¿vale? La que ustedes tienen en el material de trabajo es la tabla ya actualizada y obviamente, pues, es la que corresponde actualmente aplicar. ¿Sí? Recuerden que hubo una actualización en el año de 2018 y ahí fue donde se actualizó esta tabla y ya quedó como la que tenemos ahí registrada en nuestro material de trabajo, ¿verdad? Entonces, perdón, y le puse creo que la semana, a lo mejor un error. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno,
Este es un artículo de reglamento que habla cuando tú hagas pagos por periodos menores a un mes. Y ya hemos dicho que eso pasa mucho en la vida real, ¿sí o no? Pues de hecho es lo más común, que pagues menos de un mes. Entonces por eso está este artículo 176 de reglamento de ISR que dice, las personas efectúan retenciones en los términos del 96 cuando hagan pagos que comprendan periodos de 7, 10 o 15 días. O sea, reconoce de hecho 3 formatos de pago, ¿no? 7, 10, 15 días. Hay algunos lugares donde pagan por catorcenas. Está raro, pero puede ser, ¿no? ¿Eh? Inclusive cuando yo trabajaba en los camiones, a los choferes les pagaban diario. ¿Sí? Había algunos patrones que decían, hágale la nómina diario, y pues diario les hacía la nómina. ¿Puede ser? Sí. Sí, pues en gusto se rompe el género, ¿no? ¿Sí? Entonces podrán optar por efectuar las retenciones de acuerdo con lo establecido en dicho artículo, o bien aplicando la totalidad de ingresos percibidos en el periodo que se trate, la tarifa del artículo mencionado calculada en semanas, decenas o quincenas, según corresponde. Para tal efecto se publicará en el Diario Oficial de la Federación, que son las que yo les he proporcionado. ¿Están de acuerdo? Que es la tabla 1, que es para periodo semanal, la tabla 2, que para periodo quincenal. En el Diario Oficial también pone la de 10 días, pero no es común. ¿Alguien de los presentes ha visto una nómina de 10 días? No. No. No, pero sí han visto sus nóminas de 7 días y de 15 días, ¿sí o no? Sí, porque eso es más común en la vida real, ¿no? Pero si alguien paga 10 días, dice el fisco, ok, está bien, va, sí, lo puedes hacer, ¿sí? También publicar la tabla. Pero yo no las pongo porque ¿para qué puedo llenarlos de material? Que luego no es tan útil. Entonces, lo más común sí es que sean a 7 y a 15 días. Eso sí lo vemos en la práctica de manera muy común, ¿verdad? Muy común. De hecho, a lo mejor a los que trabajan en los despachos les pagan cada quincena, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? Y lo dice con mucha tristeza usted, compañero. O sea, pero bárbara. es que no llega la quincena. Fíjese, en Europa el pago del salario es mensual. En todos los casos, ¿eh? Oiga, pero los obreros no van a llegar al fin del mes. Pues te tienes que adecuar, ¿no? Oye, aquí los trabajadores del miércoles ya se gastaron toda la semana. No sé si les pase eso en las empresas. Imagínate que diga, ahora vamos a pagar todos mensuales. No, pues ahí qué te digo, ¿no? De hecho, cuando platicaba yo ahí con los trabajadores españoles, decían, ¿ya a poco ustedes pagan cada 7 días? Digo, sí. Uy, no, qué hueva, me decían los de recursos humanos. Un montón de nóminas. Le digo, sí, la verdad que sí, son muchas nóminas. Porque mientras ellos hacen solo una al mes, ¿verdad? Nosotros hacemos ¿cuántas? 4 a 2, 4, 3. 2 o 5, ¿no? Porque inclusive ya quedamos que de repente se juntan más, ¿verdad? ¿Eh? Entonces, pues fíjate, para que veas, ¿verdad? Que este es un beneficio. Y como ustedes ven aquí, no dice nada de que haga algún ajuste, ¿cierto? ¿Ustedes ven que diga algo de un ajuste? No. Leído así a dedillo. No, es todo el 176. Dice que puedes aplicar el periodo de 7, de 10, de 15, ¿verdad? La retención y de acuerdo a dicho artículo, aplicando a la totalidad de ingreso la tarifa. Y no dice, oye, al fin de mes haces un ajuste. Y veremos cuando lleguemos al subsidio. Pues de hecho ya vimos las reglas del subsidio para el empleo, ¿no? Hasta hice una presentación, ¿se acuerdan? Sí. Y decía, ¿no? Que no podía exceder el subsidio que aplicaras en las semanales al total mensual. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Y entonces, pues como ves, pues obviamente, ¿verdad? Obviamente, pues hay aquí, por eso les decía cuando hacíamos los ejercicios, si ustedes recuerdan, de subsidio para el empleo, decía, obliga a hacer un ajuste mensual en el ISR, ¿de acuerdo con esto? ¿Ustedes qué opinan? No, no dice. No dice, y lo que no dice, pues ustedes no tienen que interpretarlo. Porque tú puedes interpretar, oye, pero si hacemos el ajuste en el subsidio, hay que hacerlo en el ISR porque pues se ve mejor. Pues se ve mejor, pero aquí no dice. Y entonces recuerda que lo que no dice la ley, pues tú no tienes que andar interpretando lo que no dice la ley. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes recuerdan, en las reglas del Código Fiscal son de aplicación estricta, sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Y aquí estamos hablando de la tarifa, ¿sí o no? ¿Cierto o falso? Cierto. Sí, pues estamos hablando de la tarifa del impuesto, ¿no? Tan es la tarifa del impuesto, ¿verdad? Que perdón, aquí yo me equivoqué y puse la semanal indebidamente en este cuadro, pero es la mensual la que debería de venir.
aquí, ¿de acuerdo? Pero, pues es para que veas que pues aquí no hay ninguna indicación que hagas un ajuste. Por eso, cuando hacíamos los ejercicios, hice algún ajuste de ISR, ¿sí o no? Ya se les olvidó todo, no me digan que no. No me digan eso. No, nada más nos mostró cómo podría ser si quisiéramos hacer el ajuste, pero pues no lo vimos en el ejercicio tal cual. No, sí, pues sí les mostré porque para que vieran que sí daba un efecto. O sea, sí, realmente sí te aumentaba el impuesto, ¿cierto? O sea, sí se los mostré. Y hasta les dije, ¿no? Cuidado porque el NOMIPAC, cuando lo hicieron, lo configuraron para que hiciera ajuste de ISR y de SUPE. Y obviamente, bueno, lo configuraron mal. ¿Sí? O sea, el programador que hizo el NOMIPAC, es un programa comercial, ¿no? Muy común en las empresas, ¿verdad? Pues él sí dijo, pues suena bien el ajuste. Suena bien, pero como este artículo 176 que estamos leyendo no lo dice, pues suena bien, pero como no lo dice, no lo hagas, ¿vale? Entonces, recomendación, y ya obviamente, ahora sí, con más elementos, estarán de acuerdo conmigo que no obliga, ¿cierto? Cierto. Entonces, cuando usen el NOMIPAC, por favor, quiten ese parámetro, ¿sí? Para que no les vaya a afectar, cobrando más impuesto del que debieran de pagar, ¿sí? Porque ya vimos que en la semana les sí afecta, ¿no? Inclusive hicimos unos pequeños ejercicios, o uno o dos, ¿de acuerdo? Que eran nada más para ejemplificar, para que vieran que sí daba más impuesto. Entonces no lo hagas, compa, o sea, mejor no. Eso perjudicar al trabajador. No creo que sea una buena cuestión. ¿Estamos bien? Cierto. El ajuste del SUPE, pues ahí sí la ley sí lo dice y ahí sí no te puedes quitar, ¿vale? Y ya sacaron el procedimiento, que era lo que faltaba. Este año lo sacaron, entonces pues ahí sí solo queda una triste lagrimilla y aplicarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, este ya lo vimos, ¿no? El de participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, que ya ven que usamos las fracciones. Ya lo hemos visto, inclusive teórica y prácticamente. ¿Están de acuerdo? Sí. Inclusive lo vimos, ¿no? Cuando vimos esa parte, vimos este apartado del artículo que habla sobre cómo se calcula este procedimiento. Entonces ya no lo voy a ver porque ya lo vi y ya lo practicamos y todo. Y es de la lectura del párrafo que dice que quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, entiéndase aguinaldo, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales, podrán efectuar la retención con los requisitos de reglamento y preverá la retención. Y en la retención pues, está en el 174 de RISR. Ya lo hemos visto, no lo voy a repetir porque pues, ya está visto, ¿no? Pero la regla viene en el 96, la que establece este procedimiento. Y algunos me han dicho, oiga, ¿por qué no aplica SUPE cuando es el cálculo? Porque aquí dice que se aplica el procedimiento establecido en el artículo 96. Y el artículo 96 nos habla solamente de la tabla, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, no tienes que aplicar subsidio para el empleo, porque ese viene en otro artículo. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí vamos todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver, sigamos con sueldos y salarios, ¿verdad? Quienes hagan las retenciones a que se refiere deberán deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado que en su caso debiera retener en el mes de calendario, siempre que dicho impuesto no exceda del 5%. Y lo explico, ¿verdad? Aquí en Aguascalientes no aplica este concepto, ¿sí? No aplica, ¿vale? Pero aquí cerca de con nosotros, en Guanajuato, sí se aplica este concepto. En Guanajuato creo que la tasa local es del 3%. Era del 2, la subieron al 3 hace 2 años. Ya ven que los de Guanajuato pues, son ricos, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Lo dijo el edil, ¿no? Que los de Aguascalientes iban ahí y hacían su desmadre y no pagaban nada, ¿verdad? Llevaban su lonche y no compraban nada. No sé si se acuerdan ustedes hace un poco tiempo que eso dijo el edil de Guanajuato. Pues que ya no fueran los de Aguascalientes a Guanajuato, porque nada más iban a regarla. Pues en Guanajuato sí está el impuesto local y en Monterrey también, en Nuevo León, pues en general, se paga también el impuesto local en Nuevo León es del 4%, el impuesto local. Puede ser hasta la tasa del 5%. Este impuesto es deducible. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que no nada más no es aplicable, sino que es deducible del propio ingreso. ¿Sí? Cuando salió esto, de repente el gobernador del estado, cuando pusieron esta regla, ¿verdad? Que en aquel tiempo era Luis Armando Reynoso, ¿verdad? Pues nos mandó a llamar. Y nos dijo, oye, pues queremos que nos haga un estudio sobre la instalación de la tasa del 5%. Y lo analizamos, ¿verdad? Y le dimos un dictamen
donde le dijimos que pues no era conveniente, además ya venían las elecciones y ustedes saben que los trabajadores son muchos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, los trabajadores son muchos y son muchos votos que podía perder si aplicaba la tasa del 5%. ¿Les explico cómo funciona este? O sea, o si le captan la idea. Explíquelo, profe. A ver, ¿no lo voy a poner en Excel, les parece? Porque ya ven que yo pizarrón. Hay unos maestros que tienen pizarrón, pero yo no tengo pizarrón. No, la verdad. Sí, yo conozco unos que tienen su pizarroncito y ahí dan clase. Creo que Hilda tenía un pizarrón, ¿no? Sí. Sí. Yo no voy a tener un pizarrón aquí, pues, no tengo dónde ponerlo. Entonces los explico en Excel. Total, es igual, ¿no? Creo que sí lo entendemos, ¿no? Bueno, mira, tenemos el ingreso, total de ingresos. O sea, al total de ingresos, ¿verdad? Por sueldos, ¿sí? ¿Qué le restamos? Pues eso ya lo hemos visto, no me digan que no. El ISR. Estamos habitualmente los exentos, ¿no? Los ingresos exentos. Ingresos exentos. ¿Se acuerdan? Porque en los cuadros que hemos hecho es el total menos los ingresos exentos. ¿Y eso qué me da como resultado? Los grabados. Exactamente. Ingreso grabado, así es, el ingreso grabado. ¿Vale? Así lo hemos venido haciendo en los cuadros, ¿no? Si ustedes se fijan, tienen 3 columnas, ¿no? Pues fíjate. Ahora lo que dice el fisco, ¿verdad? Al ingreso grabado, ¿verdad? Le puedes aplicar una tasa local por la tasa local. La tasa local la puedes calcular sobre el grabado o sobre el total, lo que tú quieras, ¿vale? Pero lo habitual en todas las leyes locales es que se aplique sobre el ingreso grabado, ¿sí? La tasa local. ¿Sí? ¿Y la tasa local de cuánto puede ser? Pues puede ser hasta un máximo del 5%, ¿vale? 5%. ¿Estamos bien? Sí. Esta tasa local del 5% se resta, ¿sí? O sea, se resta del valor, ¿vale? ¿Qué quiere decir? O sea, que del ingreso grabado yo resto la tasa local. ¿Estamos bien? ¿Ok? O sea, saco el 5% sobre aquí y le resto. Y entonces, obviamente, pues le resto. Vamos a poner un ejemplo para que les quede como un poquito más claro. Yo tengo ingresos grabados, total de ingresos por 10,000 y tengo 700 pesos exentos. Entre despensa, y otros conceptos, becas y demás. ¿Estamos bien? Me da una base grabable de 9,300. ¿Estamos correctos? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces lo multiplico esto por pensando que fuera el 5%, ¿vale? Puede ser menos, como ya les dije, en Guanajuato pues es la tasa del 3% y en Nuevo León es la tasa del 4%. O sea, no tiene que ser el 5%. Pero no puede decir el gobierno, voy a poner una tasa del 8%. Eso sí no se puede, porque la ley sí es clara en decir la tasa máxima que puede poner el gobierno local es del 5%, ¿vale? Y entonces el fisco, mira, entonces el ingreso base ya no va a ser el ingreso grabado, ¿sale? Entonces el ingreso base es la resta. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya le puedo restar al ingreso grabado la tasa local del 5%. ¿Sí estamos bien? De hasta el 5%, ¿sí? Si estás en Guanajuato sería el 3, si estás en Nuevo León sería el 4, ¿de acuerdo? Y entonces ya te da la base gravable. ¿A esto qué le aplico? Pues la tarifa, ¿no? Al límite inferior, excedente, porcentaje, etcétera. Todo lo que ya hemos visto. Aplico la tarifa, ¿vale? La tarifa de ISR, artículo 96, y obviamente le puedo restar menos el SUPE acreditado. Menos SUPE acreditado. ¿sí? Y el resultado pues, sería el ISR neto, o en su caso puede ser el SUPE pagado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto ya lo hemos visto, ¿no? De manera muy amplia. No pongo todos los pasos, ya saben ustedes la tarifa, ¿no? Es menos límite inferior, dale excedente por el porcentaje, etcétera. Pensemos, ¿verdad? Aquí que nos dieran, no sé, 900 pesos, ¿verdad? Sube pagado, pues a ese monto ya no nos da sube pagado, 0, ¿verdad? Y el ISR neto son 900 pesos. ¿Estamos bien? Digo, por poner un número, en realidad, pues habría que calcularlo con toda la tabla, ¿vale? Obviamente no hay sube pagado, ¿sí? Este es el caso, o sea, ¿dónde se pone este impuesto local? Pues va aquí abajito de los ingresos grabados, ¿verdad?
y sobre ese se determina el ingreso base sobre el cual se aplica la tarifa del impuesto sobre la renta. Inicialmente cuando nos pidió este estudio, ¿verdad? El gobierno estatal pensó que estos 465 se iban a restar de los 900. ¿Estamos bien? Esa era como que la idea que ellos tenían, o sea que a 900 le iba a restar 465 y dices, pues ya no me da tanto a pagar. ¿Estamos bien? Ajá. Sin embargo, no era así. O sea, esto es una deducción autorizada, ¿están de acuerdo? Sí. No es lo mismo una deducción autorizada que un acreditamiento de impuestos, ¿sale? Porque claro, sería diferente que esto lo restara aquí, porque dice, entonces a usted ya nada más le dan a pagar, pues como 500 pesos, ¿no? O sea, como 435 pesos. Y entonces dice, pues sí conviene, o sea, no habría problema, porque realmente quien absorbería esto sería el gobierno federal. Pero el gobierno federal dijo, no, al hacerlo deducible, eso sí te da un efecto diferente al que correspondería. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Bueno, entonces nos queda claro este procedimiento. Sale que les digo, aquí en Aguascalientes, ¿sí? En Aguascalientes no hay impuesto local. Por lo pronto, ya don Martín Orozco ya se quitó hasta unos pelos así, como Homero, porque está pensando en poner el impuesto local. ¿Ya? Ya ven que ya le quedan cada vez menos pelos. Entonces, pues, fíjate, eso es así. Está pensándolo. Esperemos que no lo apruebe, porque pues, nos perjudicaría a todos, ¿cierto? Pero sí lo está pensando porque ya ven que este año va a estar difícil porque van a reducir las participaciones federales. Y entonces dice, pues el impuesto local, pues ahí lo tiene, o sea, es bueno porque es un 5% de todos los sueldos que se pagan en Aguascalientes, pues igual es una cantidad importante. ¿Qué opinan ustedes? No es mucho, pero es honrado. Bueno, no es mucho, considera, suma a todos los trabajadores del estado de Aguascalientes y verás que sí es mucho, ¿verdad? Y ahora, este impuesto es local, o sea, ¿qué decir? De repente una empresa de aquí de Aguascalientes, oiga, yo tengo una sucursal en La Chona, ¿puede pasar? Sí. Bueno, ya no tendría que pagar el impuesto local porque resulta que en Jalisco tampoco se aplica ese impuesto local, ¿verdad? Sí lo tendría que pagar con los trabajadores de aquí de Aguascalientes, pero con la sucursal que tiene en La Chona, pues ahí ya no sería aplicable, porque La Chona ya es Jalisco, ¿no? ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, correcto. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien todos, chicos? Sí. ¿Verdad que sí está bien fácil esto? Vamos a ver qué me falta. Viendo la presentación para avanzar un poquito más. Bueno, tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia consultivos y de otra índole, sea como honorarios a comisarios, consejeros, gerentes generales de retención y entero, que se refiere a este artículo, no podrá ser inferior a la cantidad que requiere aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Sí, ya lo hemos platicado, ¿no? Cuando vimos honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales. ¿Cuánto debes de cobrarles? ¿Qué tasa? Pues la del 35%, porque aquí viene la tabla, ¿verdad? Y la tabla, pues si ustedes la ven, dice que la última tasa es del 35%. Entonces les cobra a los honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales 35%. Dice, salvo en el caso, ¿verdad?, que exista relación de trabajo, en cuyo caso procederá en términos del segundo párrafo, o sea, se le aplicaría la tarifa normal si es que son trabajadores habituales de la empresa. ¿Estamos bien? Pero nosotros cuando veamos honorarios a comisarios, consejeros y gerentes generales, aplicaremos siempre la tasa del 35% sin pensarlo, ¿sí? Y sin pensar, ¿sale? ¿Activamos todos? Sí. Bueno, si tú trabajas con una persona del título 3, o sea, entiéndase una persona que tiene ingresos con fines no lucrativos, ¿sí? A más tardar 17 cada mes, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas, entrarán las retenciones. Recordar, pues si eres trabajador de una persona con fines no lucrativos, o sea, por ejemplo, no sé, uno de la ambulancia de la Cruz Roja, pero sí que sí esté dado de alta en el Seguro Social, pues le retendrán y tendrá que pagar esta persona moral como si fueran sus trabajadores, lo cual sí son, ¿no? ¿Sí? Y dice que si
trabajas con personas no obligadas a efectuar retención conforme al 99 de la ley, provenientes del extranjero, calcularán el pago provisional y lo enterarán el 17 cada uno de los meses de calendario mediante declaración. O sea, por ejemplo, si yo trabajara, imagínate, no sé, el de la vigilancia que trabaja ahí en la embajada de Estados Unidos. ¿Puede ser? Sí. Ese es mexicano, no es americano, pero trabaja ahí en la vigilancia, ¿no? Está cuidando que no se meta la gente a la fila, los está acomodando, etcétera. Es un mexicano que trabaja en la embajada. Pues la embajada no le puede retener porque de hecho ese no es contribuyente en México, ¿sale? Ya hemos visto que por reciprocidad no se les cobra impuestos a las embajadas. Pero ese trabajador es mexicano que trabaja en la embajada. Pues sí tiene que pagar impuestos en México. En ese caso, el trabajador hace el pago correspondiente, ¿de acuerdo? Él es el que entera y dice, tiene que hacer el pago provisional el 17 de cada uno de los meses en las oficinas de la Secretaría del Servicio de Administración Tributaria o en el banco correspondiente, ¿verdad? Ahí tiene que hacer la entrega correspondiente, porque resulta que ese no es contribuyente en México. Oye, imagínate que de repente a mí me contrata, ¿qué te gusta? Sony, ¿sí? Sony Corporation de Japón. Y me contrata porque quiere que haga un estudio a ver si se viene a instalar aquí a Aguascalientes. ¿Puede pasar? Sí. Ellos todavía no están aquí en México, o sea, pensamos que no hay un Sony México, ¿vale? Entonces apenas se van a instalar aquí en Aguascalientes. Entonces hacemos un estudio de mercado, yo hago todo el análisis y demás, y me contratan como trabajador. Pues ellos no me van a poder retener porque no están en México, o sea, no tienen establecimiento permanente, pero sí me contratan como trabajador, ¿sale? Entonces eventualmente yo tengo que hacer el pago provisional por ingreso, por tener ingresos del extranjero. Es el único caso en el cual los trabajadores mismos hacen el pago de los impuestos, ¿sí? O sea, no lo hace el patrón, porque ¿cómo lo hace el patrón? Pues si ese ni siquiera está dado de alta en México. Claro, cuando ya ponga su empresa aquí en México, pues entonces sí ya podrá tener trabajadores y todo lo demás, o sea, darse de alta en el seguro y demás, pero mientras no esté dado de alta, pues sí puede tener trabajadores pues para hacer estos trabajos previos, ¿verdad? Bien, hasta ahí vamos de acuerdo, niños. Sí. Bien, ¿alguna duda al respecto de estos temas que estamos ahorita tratando, chicos? Dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Ah? ¿Todo bien? Bueno, si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, si les parece, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Mañana comenzaremos con los ejercicios. Hoy se los subo ahí a la plataforma para que los tengan, pero de los ejercicios que vamos a resolver el día de mañana, ¿vale? Bien, entonces si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, hasta aquí terminamos, ¿sí? Profe, nos vemos. Nos vemos mañana, chicos. Hasta luego, que descansen.